¿Sí me escuchan bien? Bien, Sí. vamos a iniciar. De hecho, vamos a ver primero la presentación que ya tienen de la clase pasada, que se llama Mamíferos, el archivo. Abran ese archivo, por favor, y vamos a ver la diapositiva 1. Resulta que omitimos el tema de transducción y es justo lo que vamos a repasar ahorita. Ya habíamos dicho que la transducción es aquella transformación genética en donde se usa a un virus como el vector de transformación. Y bueno, hay quien dice que los virus están vivos, hay quien dice que no, porque dependen más bien del metabolismo de toda la maquinaria de un hospedero, de una célula, para perpetuarse, es decir, replicarse y generar entonces nuevos virus. Pero bueno, resulta que en ingeniería genética hay un montón de virus que se han usado como vectores de transformación. Y aquí vamos a ver tan solo uno de esos ejemplos. Resulta que en los mamíferos hay una gran familia de virus que se llaman virus envueltos. Y resulta que en esta familia pues hay virus muy importantes que causan enfermedades en el humano, como el caso del VIH, como el caso de la influenza, el caso del dengue, el chikungunya. Justo la COVID-19 también es causada por un virus envuelto, que es el virus del SARS-2. ¿Qué caracteriza a estos virus envueltos? Bueno, el hecho de que cuando se replican y salen de la célula, se llevan una porción de la membrana celular, membrana plasmática, en donde de hecho también se han insertado proteínas virales. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la diapositiva es una representación típica de estos virus. Si empezamos de arriba hacia abajo en las leyendas de esta figura, vemos primero una proteína de envoltura, una proteína de superficie o de envoltura. Esta es la proteína más expuesta en el virus. Generalmente estas proteínas son las que interaccionan con receptores específicos en la célula a infectar y detonan el proceso de reconocimiento y fusión. El término fusión hace referencia a que el virus se ancla a la membrana plasmática a través de un receptor y la membrana de este virus va a fusionarse con la membrana plasmática y entonces esto induce que el virus entre. Va a entrar básicamente toda la parte de la cápside que lleva dentro el material genético y otras proteínas que generalmente son proteínas regulatorias. Bueno, entonces si vamos de afuera hacia adentro tenemos proteína de envoltura, luego viene la membrana lipídica, luego viene la nucleocápside. Esta nucleocápside se llama así porque, bueno, tenemos una proteína que se llama de matriz, que está justo asociada a la membrana, y hacia adentro viene otra proteína de la cápside. Y adentro de esa cápside hay más proteínas y está el genoma. Muchos de estos virus resulta que son de genoma de RNA. Es el caso de todos los virus que les comenté anteriormente, son virus de RNA. Y en particular hay unos que son retrovirus. Esta es la parte interesante, que los retrovirus lo que hacen es que este genoma de RNA lo transcriben a DNA e incluso tienen la capacidad de insertarlo en el genoma del hospedero. Esto es lo que hacen los lentivirus. Es una familia de virus de RNA que tienen todo este mecanismo que acabo de mencionar. ¿Sí?
portar un genoma de RNA, la capacidad de transcribirlo de forma reversa de DNA y después integrarlo al genoma del hospedero. Esta es la razón, por ejemplo, de por qué el virus del HIV-Sida es sumamente difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es que su genoma lo convierte en DNA y lo inserta en el hospedero. Entonces, aquel paciente infectado ya tiene en el genoma de muchas células esta inserción del virus. Y entonces el virus pues se está produciendo continuamente. Ese es un factor. Otro factor es el hecho de que el virus es muy variable genéticamente porque esta transcriptasa reversa tiende a generar muchos errores en el proceso de copiado. Entonces, esto produce una alta tasa de mutaciones que hace que el virus vaya cambiando en secuencia de proteínas. Y para el sistema inmunológico, pues este virus entonces está cambiando de cara constantemente y esto dificulta que la respuesta inmune pueda ser efectiva para combatirlo. Otra cosa más que favorece al HIV es el tema de que el virus tiene muchos mecanismos para dañar al sistema inmunológico. ¿Sí? Por un lado, mata a las células CD4 y tiene otros mecanismos que a nivel celular afectan al sistema inmunológico. Entonces, bueno, ese es un lado muy negativo de los retrovirus, pero resulta que en biotecnología pues también han tenido una aplicación que deja algo positivo, ¿no? Y justamente nos vamos a referir a esta en la diapositiva 3. En la diapositiva 3 lo que tenemos es un vector de ADN basado justamente en un lentivirus. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, estos virus existen en forma de RNA, pero ya dijimos que se pueden convertir a DNA. Y ya en la forma de DNA resulta que nosotros los podemos clonar en plásmidos, les podemos quitar y poner secuencias a nuestro antojo con las herramientas que ustedes ya conocen. Y entonces vean lo que se ha diseñado aquí. Tenemos algunos elementos del genoma del virus, por ejemplo. Lo que ven como LTRs, 5' y 3', esos son los repetidos terminales largos. Son secuencias un poco extensas que están en el extremo del genoma viral, en cada extremo. Y tienen varias funciones, entre ellas median la inserción de el genoma viral al genoma del hospedero. En conjunto con la integrasa. La integrasa es la enzima que reconoce estos LTRs y los incorpora a un punto en el genoma. Básicamente es un punto aleatorio. ¿Sí? Entonces esta es una recombinación que no es homóloga, es más bien un comportamiento de transposición. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? Nuevamente la recombinación está aplicada, los conceptos de recombinación se aplican en este tema, ¿no? Entonces, en esencia, la inserción es aleatoria y es mediada por una integrasa que reconoce los LTRs. Bueno, pero si se fijan aquí no tenemos un genoma viral como tal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se ha puesto ahí es un transgen, un gen de interés con un promotor, es lo que tenemos ahí al centro. Eso quiere decir que le hemos quitado a este genoma viral toda la región codificante de la proteína de envoltura, proteína de cápside, de matriz, transcriptasa reversa, integrasa, etc. Y los sustituimos por un gen de interés, ¿sí? Sin embargo, sí le vamos a dejar unas secuencias importantes, que es la PPT y la WPRE. ¿Qué son esas secuencias? Bueno, ahí se explica en el pie de figura, que más bien aquí está como cabeza de figura.
Son básicamente secuencias que ayudan a que se exprese eficientemente el cassette de expresión que tenemos ahí en medio. Sí, el transgen ya tiene su promotor, pero el WPRE y el PPT van a ayudar a que transcripcionalmente esto sea más activo, ¿sí? Y luego ven ahí un símbolo río arriba del PPT, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es ese símbolo? Bueno, pues se los dejo de tarea, pero básicamente esa secuencia, si se fijan en la cabeza de la figura, mencionan que es una señal de empaquetamiento. ¿Se acuerdan de los sitios COS en el caso del fago lambda? Decíamos que estos sitios se reconocían por proteínas de la cápside y entonces reconocían que era un DNA viral que había que empacar para formar un nuevo virus. Bueno, aquí es algo muy similar. Esta secuencia es reconocida por las proteínas de la cápside para llevar a cabo el ensamble del virus. Entonces, bueno, imagínense que yo tengo un plásmido que contiene todas estas secuencias virales. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el plásmido se va a transfectar en una línea celular que expresa de forma estable todas las otras proteínas virales. De tal manera que cuando yo meto este DNA, el DNA se va a transcribir y voy a formar entonces un RNA que abarca desde el 5' LTR hasta el 3' LTR. Y ya que tengo ese RNA, por otro lado van a llegar todas las proteínas virales, llámese transcriptasa, integrasa, cápside, matriz, envoltura, y se van a encargar de empacar a este RNA pseudoviral. Vamos a llamarle pseudoviral, porque en realidad no codifica para un virus, ¿están de acuerdo? Tiene elementos virales, pero con el objetivo de insertar y expresar el transgen solamente. Entonces, la línea celular de empacado lo que nos va a proveer es de las proteínas para ensamblar un virus, pero ese virus va a llevar un genoma que no va a servir para hacer nuevos virus, va a servir para expresar el transgen. ¿Sí? Entonces, de esa línea celular, yo voy a obtener a los pseudovirus, que son virus, vectores para ingeniería genética, que podré inyectar, por ejemplo, a un ratón para que el virus entre, el pseudovirus entre y lleve a cabo la transducción, es decir, el ingreso a la célula, la conversión de este RNA a cDNA y su inserción, gracias a la integrasa, en el genoma blanco, en el genoma de las células en las que logre entrar este virus. ¿Sí? Esto, chavos, básicamente es la base de la terapia génica. Hay errores innatos del metabolismo, por ejemplo, o hay enfermedades en donde el origen es genético. Es decir, un gen está deletado o tiene alguna mutación que no lo hace funcional. Bueno, entonces un enfoque es reponer la función de ese gen a través de ingeniería genética. Y bueno, pues es de las formas terapéuticas más avanzadas, más sofisticadas que están ahorita bajo desarrollo, ¿sí? Hay muchas aplicaciones interesantes, por ejemplo, para cáncer se está proponiendo también una terapia en donde al paciente con cáncer se le saca sangre, se aíslan linfocitos y los linfocitos se transforman genéticamente con este tipo de vectores y resulta que el transgen es un receptor de células T que reconoce de forma muy eficiente a un antígeno, a una proteína asociada al cáncer que tiene ese paciente.
Entonces, es una terapia personalizada porque las propias células del paciente se someten a ingeniería genética para hacerlas capaces de reconocer un antígeno de forma muy eficiente. Entonces, tras ese procedimiento, las células, ya expresando a este receptor de células T, son transfundidas nuevamente al paciente y lo que se espera es que este paciente tenga una mejora clínica como producto de que su sistema inmunológico ahora está mejor entrenado para combatir a las células cancerosas que están expresando esta proteína reconocible por el receptor de células T. Bueno, pues estos son ejemplos de las aplicaciones de estos vectores virales. Se están usando bastante in vitro y también para generar, por ejemplo, ratones transgénicos. Y como les comento, en términos más avanzados, también ya hay algunas aplicaciones clínicas en desarrollo. ¿Tienen preguntas hasta aquí o todo claro? Todo claro. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, nos vamos a ir al artículo que les he mandado. La idea era que esta semana por equipos presentaran un artículo. Sin embargo, con este sistema a distancia y de clases en línea se complica el asunto. Entonces yo más bien lo que les propongo es que analicemos entre todos este artículo. Está bastante completo, nos va a llevar varios días estarlo discutiendo. Pero bueno, creo que va a ser muy didáctico ver cómo los conceptos que hemos aprendido en el curso se aplican en un objetivo de investigación muy específico y muy detallado que está aquí en este artículo representado. Básicamente el artículo versa sobre la ingeniería genética aplicada a plantas, a vegetales, para producir un compuesto de alto valor agregado, que es básicamente un anticuerpo monoclonal. Este enfoque de usar a las plantas para producir biofármacos ya no es tan nuevo, tiene unas 3 décadas en desarrollo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues básicamente se le apuesta a su bajo costo. Resulta que los anticuerpos monoclonales típicamente se producen en células CHO, que son células de ovario de hámster chino. Esa es la línea celular más empleada para producir anticuerpos monoclonales, los cuales tienen aplicaciones altamente relevantes, ¿sí? En tratamiento de cáncer se usan anticuerpos monoclonales, para algunas infecciones también. Hay una aplicación muy importante de los anticuerpos monoclonales en enfermedades autoinmunes. O sea, la gente con artritis reumatoide, con lupus, con distintas condiciones reumáticas y autoinmunes, son tratadas con este tipo de anticuerpos, ¿sí? Ahora para la COVID-19 también se están proponiendo anticuerpos porque, pues bueno, ustedes ya lo saben, un anticuerpo básicamente lo que logra es el reconocimiento de un antígeno específico y esto conlleva a su eliminación. Ese antígeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una citosina o un componente fisiológico no deseado porque está exacerbando o provocando una enfermedad. Por ejemplo, citocinas proinflamatorias están muy asociadas a procesos autoinmunes o inflamatorios. En fin, tienen aplicaciones muy vastas. El problema es el costo. O sea, una dosis de anticuerpo monoclonal que les tengan que inyectar para un tratamiento, qué sé yo, puede andar en el rango de unos 20,000 a 40,000 pesos la dosis. Son productos muy caros. ¿Por qué? Porque se producen
en células CHO, como les decía, y resulta que esas células requieren un medio de cultivo muy costoso. Entonces, bueno, en ese contexto, el usar plantas le apuesta a tener un sistema de muy bajo costo, ¿sí? Pero bueno, ese es un contexto. Vamos a ver la introducción del artículo para ir entendiendo a detalle todo este asunto, ¿sí? Este tema. Si se ubican, por favor, ahí en la introducción, vamos a empezar a leer lo que mencionan. Primero dicen que las terapias basadas en anticuerpos son el sector mayoritario en el mercado de los biofarmacéuticos, ¿sí? Ahí están las ventas que pasan los 100 billones de dólares a nivel mundial y que en el 2022 se estima que alcancen hasta 200 billones. Comentan lo que ya les dije, mientras que el sistema tradicional es un sistema de cultivo de células de mamífero. En contraste a esto, la producción recombinante en plantas tiene ventajas sobre ese sistema tradicional. Por ejemplo, de forma similar a los mamíferos, las plantas hacen modificaciones posttraduccionales complejas que son requeridas para que el biofarmacéutico funcione. En contraste con los sistemas de mamífero que requieren una inversión y un costo de operación muy alto, los sistemas de plantas no requieren ese sistema de cultivo muy caro, ni tampoco requieren bioreactores. Más aún, dice ahí, las plantas no requieren un ambiente estéril para ser desarrolladas. Y esto es bien importante, chavos, no tienen patógenos animales. Es decir, una planta por su naturaleza no replica virus que nos infecten a los humanos o bacterias que infecten a los humanos. Esto contrasta con las células CHO o las células de mamífero porque pues evidentemente esas células sí podrían ser infectadas y estar replicando virus que nos afecten a nosotros, o bien priones. Entonces, bajo esos sistemas de producción, resulta muy importante estar monitoreando que no haya virus, que no haya priones en el sistema, en las clonas de producción. Y esto es costoso, estar monitoreando esto y estar haciendo una purificación muy estricta que garantice que no hay contaminación alguna con virus o con priones, ¿sí? Bueno, en las plantas no hay esa posibilidad y eso pues aligera el proceso de producción y por supuesto los costos también. Bueno, otro factor es el escalamiento a bajos costos, ¿sí? Resulta que para células de mamífero escalar los sistemas es muy caro, ¿sí? Tener reactores ya de muchos litros es costoso y incluso riesgoso, ¿no? Cuando se monta un reactor grande de células de mamífero, si se llega a contaminar, me comentaba un compañero que está en la industria que básicamente la corrida de un bioreactor de células de mamífero puede significar $1 millón de pesos de costo en medio de cultivo y en insumos. Entonces, imagínense que se les llega a contaminar el reactor durante la inoculación o surge algún problema de ese tipo, pues bueno, es mucho dinero el que está de por medio, ¿no? Por eso al final del párrafo dice que pues esta parte atractiva de los costos podría ser más accesibles a estos biofármacos para los países en desarrollo, ¿sí? Aquí en México, por ejemplo, pues los monoclonales se usan poco justo porque son muy caros, ¿no? Entonces hay terapias muy buenas, pero que dados sus costos, pues no se aplican de forma extensiva. Bueno, vámonos al siguiente párrafo. Ahí comentan que los avances en ingeniería genética de plantas han permitido hacer que la planta agregue glicanos
predefinidos o personalizados, vamos a decirlo así. ¿Y esto por qué viene a colación? Bueno, pues resulta que los anticuerpos son glicoproteínas y la glicosilación que se aplica al anticuerpo es clave para su estabilidad y su función. Comentan aquí que, por ejemplo, en las células de mamífero se puede dar una alta heterogeneidad en las glicoformas y esto puede ser pues un factor negativo en la producción. ¿Sí? Aquí tenemos que, de tarea se van a llevar el asunto de recordar cómo se da la glicosilación como una modificación posttraduccional importante, ¿sí? La glicosilación, básicamente, la más prominente es la N-glicosilación. Entonces, de tarea me van a investigar qué aminoácidos son los que median la N-glicosilación y cómo es que en los mamíferos estos glicanos van madurando. O sea, qué tipo de monosacáridos se van sumando o restando en el oligosacárido que se pega en ese grupo N de ciertos aminoácidos. ¿Sí? Resulta que esto empieza en retículo endoplásmico y luego sigue en Golgi. Y un punto muy importante es que entre especies la glicosilación cambia. Entonces aquí nos topamos con una dificultad porque no solo es poner un gen que me va a codificar para una secuencia de aminoácidos específica. Ahora el reto viene cuando ciertos aminoácidos que se glicosilen de forma adecuada en el organismo en donde los estoy produciendo, ¿sí? Y aquí es en donde nos topamos con dificultades porque resulta que en las plantas hay dos cuestiones marcadamente distintas en la glicosilación respecto a la glicosilación de los mamíferos. Fíjense, dice aquí el autor, los autores, que al remover la capacidad de las plantas para poner una gilosa beta 1,2 y una fucosa alfa 1,3, ya cuando hagan su tarea van a entender mejor esto. Bueno, pues estas son glicosilaciones particulares de las plantas. No están como tal en los mamíferos. Entonces, el hecho de que sean glicosilaciones distintas puede ser una desventaja. Puede ser que esto haga que nuestro anticuerpo sea inmunogénico, es decir, que cuando lo introduzcamos al cuerpo humano se reconozca como una proteína ajena y entonces se desarrolla una respuesta inmunológica contra ese anticuerpo. Eso, por supuesto, no sería deseable. Lo que queremos es que el anticuerpo entre al organismo, no sea reconocido como extraño y reconozca a su antígeno destino o blanco y lleva a cabo su función y se acabó. ¿Sí? No queremos que se vea como algo extraño. Bueno, pues para evitar eso, lo que se ha hecho es quitar las glicosiltransferasas responsables de poner esa gilosa beta 1,2 y esa fucosa alfa 1,3. Bueno, pues cuando eso se ha hecho, dice aquí que se han obtenido anticuerpos en las plantas que tienen una unión al receptor, una unión a los receptores del sistema inmune mejorada y una mayor potencia cuando se comparan con los producidos en células de mamífero, ¿sí? Entonces, aquello que era una desventaja en términos de glicosilación se ha tornado en algo favorable en el producto gracias a la glicoingeniería. Así se le llama a esta estrategia, ¿no? Glicoingeniería. ¿Por qué? Porque se está alterando la maquinaria natural de glicosilación para tener aquella que convenga, ¿no? Para fines de la producción de un biofármaco. Ahora que hagan su tarea también van a ver que
el agregar ácido siálico es parte de la ruta de glicosilación en mamíferos. Es una parte importante. Bueno, esto no existe en plantas de forma natural, pero por ingeniería genética ya se ha introducido también esta capacidad para agregar ácido siálico, sialilar, vamos a llamarlo, sialilar a las proteínas. Pues ya está, entonces las plantas no solo se pueden usar para producir anticuerpos, sino que esos anticuerpos pueden tener perfiles de glicanos muy específicos para fines de hacerlos seguros, es decir, que no sean inmunogénicos, funcionales y estables. Bueno, aquí se cita un caso interesante. Seguramente ustedes escucharon en el 2014, si no mal recuerdo, sobre la epidemia de ébola que se presentó en África y que luego saltó. Por primera vez se detectaron individuos infectados en España, en Estados Unidos. Y bueno, pues esto alarmó, por supuesto, y condujo a acelerar el desarrollo de vacunas. Pero un ejemplo interesante que se echó a andar a partir de esta epidemia fueron anticuerpos producidos justamente en plantas. Resulta que se hizo un cóctel de 3 anticuerpos monoclonales contra el virus del ébola. Se produjeron en plantas y ya se tenía por ahí un reporte en donde estos anticuerpos habían sido funcionales para prevenir o curar el ébola en primates. Y posteriormente, cuando se detectaron estos pacientes infectados fuera de África, y en vista de que no había tratamientos específicos aprobados para tratar el ébola, pues se autorizó como una medida de emergencia el uso de estos anticuerpos, ¿sí? Este asunto no fue estadísticamente suficiente para asegurar que los anticuerpos llevaron a que el paciente se salvara, pero bueno, al menos se probó que fueron seguros porque los pacientes no mostraron efectos adversos y bueno, la posibilidad de que hayan contribuido a la cura de los pacientes pues existe, ¿no? Entonces esto fue la base para planear evaluaciones más amplias en un mayor número de personas de estos anticuerpos y bueno, ahorita están todavía sobre esas evaluaciones. Bueno, entonces, ébola es un ejemplo interesante. Hay otros casos de anticuerpos producidos en plantas contra dengue, contra el virus del chikungunya, entre otros, ¿no? Pues la mayoría de estos ejemplos se han evaluado solo en animales, en ratones. A eso se le llama una etapa preclínica, la evaluación en animales de laboratorio. Y ya cuando se completen estas fases, se puede justificar el empezar a aplicarlos en humanos para evaluar, sobre todo la seguridad en primer término, ¿sí? En una evaluación clínica de fase 1. Bueno, seguimos al siguiente párrafo. Comentan sobre los biofarmacéuticos producidos en plantas. Y las modalidades de expresión. Mencionan que se pueden usar células de plantas, se pueden usar tejidos, es decir, hojas, raíces, o las plantas completas. Todo esto bajo 2 modalidades de transformación, la estable o la transitoria. Y ustedes ya conocen esos conceptos, ¿sí? En la estable hay integración, hay heredabilidad, mientras que en la transitoria es lo contrario, ¿sí? La primera es de largo plazo, la segunda es de corto plazo. Y bueno, aquí lo que se busca es tener un rendimiento máximo, porque
resulta que las plantas en general tienen poca proteína si lo comparamos con las células de mamífero. Entonces, un reto es alcanzar rendimientos atractivos de proteína para que este sistema sea un buen negocio. Entonces, hay muchos trabajos que han tratado de optimizar estos sistemas de expresión, hacerlos más eficientes para que el rendimiento de proteína sea atractivo. Y es aquí en donde los autores introducen el sistema que ellos han desarrollado, que es un sistema basado en un Gemini virus. Los Gemini virus son virus de DNA que infectan plantas. Y resulta que tienen un sistema muy interesante de replicación, que si lo imitamos, podríamos lograr una expresión muy eficiente de la proteína de interés en las plantas. ¿Sí? Bueno, pues yo lo que les propongo es dejar aquí el análisis del artículo y mañana vamos a empezar justo con este punto, ¿no? Del fundamento del sistema de expresión que aplican. No se les olvide su tarea de la glicosilación y tienen preguntas, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, pues si no hay preguntas, mañana sigan leyendo por favor el artículo para que ya tengamos contexto y hacer la discusión más fluida, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, que estén bien, hasta mañana. Hasta mañana, profe.